Atentos los mayores, atenta la vecchia, que están aquí los cuentos de Enrique Carballeira. Están aquí los cuentos de Enrique Carballeira. Cuentos de trazo suelto. Muy buenos collacios de los cuentos y les historias. Quitamos un día más en estos cuentos de trazo suelto en Play Presta. La Seronda sigue avanzando. Ya tenemos ahí muy cerca el mes de Avientu. Y en ese mes de Avientu pues van a pasar cosas muy importantes. Ya lo sabéis, bien lo sabéis vosotros, ¿a que sí? Y bueno, quería, antes de nada, pues bueno, recordavos que aquí en Casa La Blanera, en Pico Borrina, seguimos trabajando per munchu, pues por eso, porque llega Avientu y va a haber que hacer muchas cosas. Y queremos recordaros que tenéis que mandar la carta, no la dejéis para el final, que después con la purón a ver si se va a perder de alguna. Yo creo que no, bueno, hay que tener en cuenta que lo trabajamos muy bien, que los trasgos precisamente son muy cuidadosos, pero tenedlo en cuenta, cuanto antes mandéis les cartes a La Blanera, mucho mejor. Y bueno, pues güey, traemos vos otra historia, otro cuentín de trazo suelto, también sobre Seronda y sobre un barco muy especial. A ver si vos presta. Pereiba, mirailu, y el barco del capitán Seronda, un barco bien guapo y bien equipado, para cruciar los 14 mares, 12 océanos y 46 llagos que se esparden pel planeta Chestnut. El capitán ye feliz percorriendo este mundo tan especial, visitando de aquellos lugares donde va llegando la Seronda poco a poco. La so tripulación, también conocida como la Banda de la Fuella Mariella, estaba formada por un grupo bien avezao a cargar con sacos de castañes, ablanes y ñueces que diven almacenando na bodegona xigante daquel barco. Dicen que va 2 años recibieron neste planeta la visita de la Blanera. La bruxa asturiana viaxó na so madreña espacial y pasó 3 días visitando delles viesques dese mundo tan especial a bordo dese barco del capitán Seronda. A ver si torna pa este año que entra a facer otra visita. Taremos oyertes. Bueno, collacios de los cuentos y las historias, oye chavalín, también un bon collacio de La Blanera. Bueno, quería recordaros que si queréis mandarnos de algún email, de algún comunicado, de alguna petición, o también queréis opinar sobre los cuentos de trazo suelto, o entrugarnos alguna cosa, podéis hacerlo en este correo electrónico. Tomáis nota, picuborrina@gmail.com, picuborrina@gmail.com. Ahí tenéis ese contacto directo con los cuentos de trazo suelto y vamos a estar encantados de retrucaros.